Bien, ¿me escuchan? Sí, profe, buenos días. Buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Eh, No sé si me oyen bien. La clase anterior nosotros abordamos cierto tipo particular de problema que emerge en el contexto de las ecuaciones diferenciales. Si ustedes notaron, y esto es como una apreciación personal, la parte realmente fuerte, por llamarla de alguna forma, de ese proceso para solucionar problemas de valor inicial está en solucionar la ecuación diferencial. De alguna forma, hallar la constante es un ejercicio algebraico sencillo, pero el paso donde uno debe solucionar la ecuación diferencial que a uno le están presentando es la parte que demanda, por decirlo de alguna forma, mayor esfuerzo, porque es precisamente el proceso nuevo que nosotros estamos discutiendo. Entonces, naturalmente, la discusión debe dirigirse hacia los métodos para solucionar esas ecuaciones diferenciales. Y nosotros hasta el momento solo hemos identificado o solo hemos descrito uno de esos procesos, que es el proceso de separación de variables. Ese proceso o ese método es un método muy sencillo, muy útil. Si ustedes se dan cuenta, es un método que nos ofrece la solución, ya sea explícita o ya sea implícita, de una ecuación diferencial de primer orden, siempre y cuando, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, siempre y cuando uno pueda hacer ese proceso de separar variables. Ese proceso de separar variables es también un ejercicio algebraico. Es de alguna forma ese ejercicio de tratar de tomar como una especie de ecuación o una ecuación y tratar como de ir despejando las variables que aparecen en esa ecuación. Naturalmente, no toda ecuación diferencial va a ser susceptible de realizar ese procedimiento. En no cualquier ecuación diferencial, uno puede aplicar el proceso de separación de variables. Aquí uno ve como un paralelo con los procesos de integración. Nosotros tenemos algunos métodos de integración, pero hay integrales que no responden a alguno de esos métodos. Es decir, no todas las integrales se pueden hacer por sustitución, no todas por partes, no todas por fracciones parciales, sino que uno tiene que identificar cuándo cierto método aplica para cierta integral. Y lo mismo pasa con las ecuaciones diferenciales. A la hora de tratar de solucionar una ecuación diferencial, lo primero que uno tiene que establecer es qué métodos o cuáles de los métodos que se hayan discutido o que se hayan discutido o que uno conozca, efectivamente operan y funcionan para esa ecuación diferencial. Entonces, la pregunta o una pregunta que uno tiene que empezar a desarrollar y que posteriormente nosotros iremos profundizando con el devenir de los ejercicios es si yo tengo una ecuación diferencial, ¿será que el método que yo considere funciona para esa ecuación diferencial? Como en este momento solo podemos considerar las ecuaciones separables, la pregunta se reduce en este momento, ya más adelante se va a ampliar, hacia ¿será que las ecuaciones diferenciales o será que
cuando a mí me presentan una ecuación diferencial, será que esa ecuación se puede resolver por el método de las variables separables. Y entonces, para tratar de ilustrar esa pregunta, estoy presentando esa ecuación diferencial. La ecuación diferencial y' igual a x más y. Una ecuación diferencial de primer orden, como todas las que vamos a trabajar en este curso, bastante sencilla de plantear, bastante sencilla de entender. Lo que me están pidiendo es encontrar una función que al derivarla me dé la misma función sumada con x. Digamos que no es una ecuación muy esotérica, una ecuación sencilla de plantear. Y la pregunta que emerge es si será que esa ecuación diferencial se puede resolver por el método de las variables separables. Es decir, será que en esa ecuación diferencial yo puedo separar las variables para proceder con el método que habíamos desarrollado hasta el momento. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez no puedan darme una respuesta totalmente justificada o argumentada a esa pregunta. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Será que esa ecuación diferencial es efectivamente una ecuación diferencial separable? ¿Qué opinan? Simplemente son opiniones por el momento, o mejor dicho, no les voy a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Pero usted, ¿por qué piensa eso? Simplemente traten de mirar la ecuación diferencial y piensen si hay alguna forma de separar las variables de acuerdo al procedimiento que nosotros hemos presentado en las clases anteriores. ¿Quién quiere arriesgarse a plantear una respuesta? ¿Sí me están oyendo? Sí, profe. Pero no se quieren arriesgar. Pues yo creería que sí, pero no estoy segura. Tú creerías que sí. Y esa creencia de que sí tiene detrás alguna propuesta para separar esa ecuación diferencial. Es que la estoy mirando, por eso te digo que no estoy segura aún. Pero se me hace que sí. Entonces voy a escribir la ecuación diferencial de la forma en que siempre la escribimos para los procesos de separación de variables. Es poner en vez de y', de y de x. Entonces, miren cuál es la idea. La idea es, si esta ecuación es separable, si es separable, es porque yo puedo, con manipulación algebraica, pasar a un lado lo que tenga x y pasar al otro lado lo que tenga y. Es decir, que yo pueda dejar al lado izquierdo preferiblemente, lo que tenga solamente variable y al lado derecho lo que tenga solamente variable x. La respuesta no es fácil por el momento, yo lo sé. Yo lo sé, y precisamente lo que planteaba la compañera es como lo que uno plantearía, o una de las posibilidades que uno plantearía en este momento, sin tener como una herramienta más clara.
Uno creería que sí. Lo que pasa es que a la hora de intentar realizar ese proceso bueno, no, esto no, olvídense de esto. Esto realmente no está correcto. Ya lo voy a escribir de una manera que sí sea efectivamente correcta. Permítanme un segundo, por favor. Bien, excusen. Les estaba diciendo que no es muy fácil al principio identificar cuando una ecuación se puede separar o no. Catalina me iba a decir algo. Cuéntame. Sí, profe. Pues, digamos, en ese caso en el que se planteó ahorita en el enunciado que pusiste de que pasar el de x quedaría dividiendo, multiplicando toda la expresión, Sí, por mi eso lo parte que corregí. yo, sí, mi parte que yo decía que de pronto sí, era pasando a menos x, o bueno, restando el menos x en ambos lados, para así poder pasar a multiplicar el de, uy, se me enredé, el menos c, y así poder pasar a multiplicar el de x. Pero mira lo que pasa si haces así. Míralo con cuidado, ¿listo? Si tú me pasas a restar la X acá, ¿por qué? La y, profe, perdón, me equivoqué. Tú pasas a restar la Y, tú no me puedes pasar a multiplicar el de X, porque es un principio básico del despeje que para poder pasar algo a multiplicar es porque ese algo está dividiendo a toda la expresión. Creo que ahora sí podría utilizar para este caso, ya recuerdo para qué lo tenía. En un segundo. Ahora sí, si hacemos, es que me faltaba un pasito que había borrado. Ahora sí puedo poner esto. Si tú me pasas a restar el y, tú no me puedes pasar a multiplicar el dx. Porque para que el dx se pudiera pasar a multiplicar, el dx debería estar dividiendo toda la expresión. Es decir, debería ser algo de esta forma, para que veas la diferencia. Debería ser algo así. Si yo lo tuviera de esta forma, yo podría pasar a multiplicar el dx. Pero no es así como lo tengo. Lo que yo tengo es esta expresión. Y en esta expresión yo no puedo pasar el dx a multiplicar. No sé si me estoy haciendo entender, Hanna. Era Hanna la que me preguntó, qué pena. No, profe, era yo. Y sí, Catalina, sí, perdón. ya entendí. Tiene que agarrar la expresión completa para poderla mover. Efectivamente, efectivamente. Es decir, aquí operan, y acá digamos que es un trabajo un poco de revisión de todas esas reglas de despeje que ustedes debieron haber visto en algún momento. Aquí uno tiene que aplicar el despeje de expresiones siguiendo las reglas del despeje. Y para aplicar esas reglas, uno siempre debe tener en cuenta cuáles son los criterios para poder aplicarlas. Si yo no tengo esos criterios, yo no puedo jugar con la expresión.
Por eso es que en muchas ocasiones uno no puede despejar las expresiones o despejar las variables, porque cuando aparecen algunas expresiones, no hay, por decirlo de alguna forma, ninguna regla de despeje que uno pueda aplicar. Esta ecuación diferencial es un ejemplo de una ecuación diferencial en la cual no se pueden separar las variables. Esto tal vez no sea muy obvio en este momento, porque pues para estar totalmente seguro, uno debería haberlo intentado por todos los lados y haber llegado a la conclusión de que no se puede separar. Pero digamos que al ver como este intento, uno se da cuenta que ese proceso de separación de variables es muy imposible en este caso. No hay nada que yo pueda hacer para separar. Porque, y no sé si esta justificación va a sonar completamente razonable, porque cuando yo trate de despejar alguna de las variables, siempre va a quedar un pedazo como pegado, que no se puede despegar de lo demás. Este menos y queda pegado acá, o mejor dicho, este de x queda pegado acá, y yo no lo puedo despegar para pasarlo al otro lado. En ese sentido, uno puede justificar por qué esa ecuación diferencial no es separable. Y hay muchos ejemplos de ecuaciones diferenciales que no resultan separables. Y precisamente identificar cuándo una ecuación es separable o no es un ejercicio que uno tiene que ir desarrollando con práctica. Es cuestión de coger varias ecuaciones diferenciales y ponerse a mirar, ¿será que en esta puedo separar? E intentarlo de todas las formas posibles. Y si uno se da cuenta que no hay forma de separarlo, pues inmediatamente uno dice que la ecuación no se puede separar. No hay, desafortunadamente, un método que me permita establecer explícitamente si es separable o no. Es, digamos, que un método de ensayo y error. Yo intento separar y si no puedo, pues entonces yo afirmo que la ecuación no es separable. No sé si me estoy haciendo entender. Permítanme un segundo, por favor. Escúchenme, es que todo el mundo le dio por golpear precisamente el día de hoy. Escúchenme, por favor. Les estaba preguntando si es más o menos clara la argumentación de por qué esa ecuación diferencial no se puede separar. Si puedo como convencerlos, si se sienten convencidos de ese hecho. No Sí, solo porque yo profe, lo está diga, claro. sino porque ustedes más o menos pueden entender las razones de ello. Bien. Entonces, hay ecuaciones diferenciales sencillas, como esta que ustedes están viendo acá, en las cuales uno no puede aplicar el proceso de separación de variables. Y entonces surge la pregunta, ¿qué otras posibilidades o qué otros métodos tenemos para solucionar ecuaciones diferenciales que no caigan dentro de esta categoría?
Y entonces van apareciendo ciertas clasificaciones de las ecuaciones diferenciales y el primer tipo de ecuación diferencial que uno puede manejar y en el cual se abarcan la mayoría de las aplicaciones en las ciencias económicas, es lo que se conocen como las ecuaciones diferenciales lineales. Y entonces vamos a revisar, en primer lugar, qué es una ecuación diferencial lineal y posteriormente vamos a revisar cuál es el proceso para solucionar ese tipo de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales lineales son ecuaciones que tienen esta estructura, o para ser más preciso, que se pueden escribir de esa forma. Muchas veces no vienen de esta forma, pero si uno, digamos que las manipula, si pasa a un lado una expresión, pasa al otro lado la otra expresión, y ese tipo de cosas, la ecuación se puede terminar escribiendo de esta forma. Y cuando una ecuación diferencial se puede escribir de esta forma, que ya voy a clarificar y ejemplificar, se dice que es una ecuación diferencial lineal. Es decir, una ecuación diferencial que tiene una estructura parecida a las ecuaciones lineales que ustedes en algún momento habrán tocado en otros cursos. Es decir, no ecuaciones diferenciales lineales en ese entonces, sino ecuaciones estrictamente lineales. Este es como el análogo hacia las ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la estructura de una ecuación diferencial lineal? En una ecuación diferencial lineal tiene que aparecer y' más o menos, cuando uno pone más eso incluye el menos, porque puede ser que la expresión de acá sea negativa, pero acá debe aparecer una función que dependa exclusivamente de la variable x. Es decir, en esta estructura, aquí debe aparecer algo que dependa solamente de x, mejor dicho, que no aparezca la variable y, solamente la variable x, que la única variable sea x, mejor dicho, en esta expresión, multiplicando a la variable y. Es decir, en esta estructura, permítanme un segundo, en esta estructura, aquí tiene que aparecer algo en lo cual solo aparezca la variable x. Y acá tiene que aparecer la variable y. Y todo eso tiene que estar igualado a una función que también solamente dependa de la variable x. Es decir, en una ecuación diferencial lineal hay un y' sumado con un y aparecen como una especie de coeficientes. Es como si fueran unos números, pero en este caso no son números, en este caso son expresiones que dependen exclusivamente de la variable x. Quiero que miremos los siguientes ejemplos. Bueno, cuando dice que depende exclusivamente de x, pueden incluirse las constantes. No olvidemos que las constantes son casos particulares de funciones que dependen de una variable. Entonces quiero que miremos, y este es un ejercicio que nos va a tomar algo de tiempo, porque las ecuaciones diferenciales lineales a veces tienen algunos problemas sobre su identificación. Entonces vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para identificar y ejemplificar.
Miren esta ecuación diferencial. En esta ecuación diferencial, yo tengo y', tal y como aparece aquí en el formato, sumando a esta expresión que multiplica a la variable y. Entonces miren que acá tiene que haber esta estructura, y' más o menos, vuelvo y repito, si aquí hubiera un menos también funcionaría, porque sería como si el menos fuera el signo de la expresión. Lo cierto es que tiene que aparecer y' más o menos esta expresión y multiplicada por algo que dependa exclusivamente de la variable x. Y entonces cuando yo veo lo que está multiplicando a la y, pues en este caso es la expresión x al cuadrado, que eso depende exclusivamente de la variable x. Y entonces, en este caso, se está cumpliendo con esta primera parte del correspondiente formato. Y' más una expresión que depende de x multiplicada por y igualada a otra expresión que también depende exclusivamente de la variable x. Entonces, esta ecuación diferencial cumple con este formato y por lo tanto, esta ecuación diferencial es una ecuación lineal. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento es idea, ya seguimos ejemplificando y ejemplificando y viendo casos particulares. Pero la idea o la estructura, es decir, cuando ustedes ven una ecuación diferencial para ver si es lineal, ustedes tienen que ubicar que esté el y', que esté el y, que aquí haya una suma o una resta, y que lo demás que aparezca multiplicando a la y tiene que depender exclusivamente de la variable x. Y lo mismo, al lado derecho tiene que quedar algo que dependa exclusivamente de la variable x. Este es otro ejemplo de una ecuación lineal. Misma estructura, y' más, aquí está la y lo que multiplica la y es una expresión que depende exclusivamente de la variable x. Miren que, por ejemplo, acá la expresión es simplemente x, pero puede ser aquí x al cuadrado o puede ser alguna función en términos de esa variable x. Y al lado derecho aparece la expresión e a la x. Es una expresión que depende exclusivamente de x porque e no es variable, es la constante de toda la vida. Entonces, esto solo depende de x. Y por lo tanto, esta ecuación diferencial también es una ecuación lineal. Y este último ejemplo, bueno, no último, sino este ejemplo final que vamos a ver por el momento, tiene la misma estructura. Aquí, ¿qué es lo que está multiplicando a la y? Lo que está multiplicando a la y es un -1, que en este caso -1 es una constante y pues las constantes están incluidas dentro de este tipo de expresión. Entonces, aquí cumple con el formato y lo que aparece después del igual también depende exclusivamente de la variable x. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy haciendo relativamente claro con mi intención?
Sí, profe, es claro. Miren, por ejemplo, o miren ejemplos de ecuaciones que no son lineales. Miren este ejemplito de acá, que parece guardar la estructura. Es decir, aquí tengo el y', aquí tengo el y, pero lo que acompaña a la y o lo que multiplica a la y no depende exclusivamente de la variable x, porque lo que aparece acá depende de la variable y. Es decir, si yo tengo aquí el y multiplicado por algo que también dependa de y, la ecuación diferencial no es lineal. Por más que al lado derecho haya una expresión que depende exclusivamente de la variable x. Entonces, esta ecuación diferencial no es lineal. Y esta ecuación diferencial sí que menos, porque para que esta ecuación fuera lineal, por lo menos debería haber una suma de algo que acompañara a la variable y. Aquí aparece la variable y, pero no está sumando, sino que está multiplicando. Y entonces no obedece a la estructura y por lo tanto la ecuación no es una ecuación lineal. Este ejercicio, al igual que pasaba con las separables, de identificar cuando una ecuación es lineal o cuando no es lineal, es un ejercicio muy sutil, por decirlo de alguna forma. Es decir, a veces no es como tan directo, tan frontal el hecho de que una ecuación sea lineal o no lo sea. Muchas veces uno tiene que mirar con detalle la estructura de la ecuación y compararla con este formato que aparece aquí. Este es el formato guía para las ecuaciones lineales. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Ahora, interesantemente, hay ecuaciones diferenciales que no parecen lineales, pero que se pueden convertir en ecuaciones diferenciales lineales. Este es como, esto va después. Esto va dentro de eso mismo, pero antes quiero mirar este ejemplo. El ejemplo que les había presentado originalmente. Y' igual a x más y. Si uno mira esta ecuación diferencial tal y como está, esta ecuación diferencial no guarda este formato porque no aparece el y' más el algo que tenga la y. Pero si yo tomo esta ecuación diferencial y realizo un proceso muy sencillo, que es pasar a dividir la y, perdón, pasar a dividir, no, pasar a restar la ecuación me queda de esta forma. Y esta ecuación diferencial es la misma de acá, porque aquí lo único que hice fue coger la y pasarla de un lado al otro. Y esta ecuación diferencial es precisamente esta ecuación diferencial que les había presentado, que es efectivamente una ecuación lineal. Entonces, esta ecuación diferencial es lineal si realizamos, mejor dicho, si la escribimos de esta forma. Dense cuenta que aquí no es que esté alterando la ecuación diferencial, porque pues yo puedo, si está sumando pasa a restar, si está restando pasa a sumar, si está multiplicando pasa a dividir, y eso no me altera la ecuación. Entonces aquí lo único que hice fue coger esto, pasarlo a restar, y eso me convirtió esta ecuación diferencial en una ecuación lineal. Entonces muchas veces una ecuación diferencial
no parece lineal de primerazo, pero uno la puede reescribir simplemente despejando y la ecuación al manipularla queda convertida efectivamente en una ecuación lineal. ¿Sí es claro este ejemplito? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, sí. ¿Qué me dicen los demás? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe, todo claro. Espero que efectivamente así sea. Otro caso de ecuaciones diferenciales que no, esto lo voy a poner acá, lo voy a quitar. De ecuaciones diferenciales que a veces no parecen lineales de primerazo, pero que se pueden convertir en ecuaciones lineales, son las ecuaciones donde al y' lo está multiplicando una expresión que depende exclusivamente de x. Es decir, en el formulario original, el y' está solito. Si ustedes miran este formato, no hay nadie multiplicando al y'. El y' debería estar solito en la correspondiente expresión. Pero hay ecuaciones diferenciales donde el y' está multiplicado por algo y yo lo puedo convertir fácilmente en una ecuación lineal. Un ejemplo es esta ecuación diferencial de acá. La ecuación x al cuadrado por y' más x por y igual a x. En esta ecuación diferencial, el único problema por la cual no parece lineal o no se ve como una ecuación lineal es este x al cuadrado, que está multiplicando al y'. Para que fuera lineal, el y' debería estar solito, mejor dicho, para que se viera como una ecuación lineal, el y' debería estar solito. Pero yo puedo convertir esta ecuación diferencial en una ecuación lineal simplemente dividiendo toda la ecuación por esta expresión. Entonces yo cojo y divido todo por x al cuadrado. Y cuando divido todo por x al cuadrado, entonces al dividir por x al cuadrado se cancela este y el y' nos queda solito, que era lo que queríamos. El x al cuadrado divide a esta x y me queda x sobre x al cuadrado multiplicado por y. Y al otro lado, este pedacito también se divide por x al cuadrado y me queda x sobre x al cuadrado. Y entonces esta ecuación diferencial sí es una ecuación lineal, porque aquí está el y' solito, aquí está el y, aquí aparece la expresión que depende exclusivamente de la variable x, y aquí también aparece una expresión que depende exclusivamente de la variable x. Y entonces, esta ecuación diferencial, que no parecía lineal, es lineal al escribirla de esta forma. Es decir, esta es esta misma ecuación, porque lo único que hice fue dividir toda la ecuación por lo mismo. Y cuando yo divido toda una ecuación por lo mismo, la ecuación siempre permanece igual, por decirlo de alguna forma. Es decir, no se cambia la ecuación. Lo que cambia es la forma
de escribirse la ecuación. Este es un proceso muy usual en las ecuaciones lineales, que me aparece algo así y yo digo, no, pero pues es que eso no es lineal porque es que aquí hay algo acompañando al y', pero yo puedo simplemente pasar a dividir o dividir toda la ecuación por esta expresión y se me arregla el problema. La ecuación ahora sí me queda como una ecuación lineal. ¿Sí es claro ese ejemplito? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, aquí hay algunos comentarios que yo quisiera hacer, que esperaría que ustedes recibieran con la mayor atención posible. Que una ecuación sea lineal es a ver si lo puedo decir bien, es una característica esencial de la ecuación. Me explico. Esta ecuación, por más que no se vea de esta forma, es una ecuación lineal porque yo puedo volverla de esa forma. Es decir, que una ecuación sea lineal o no, depende de si yo puedo coger la ecuación diferencial y escribirla en el formato que tengo aquí arriba. Lo voy a bajar. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial cualquiera y no parece de este formato, yo primero tengo que revisar si no puedo modificar la ecuación para convertirla en ese formato. Esta ecuación no estaba en este formato, pero al reescribirla con un proceso algebraico sencillo, me quedó de la forma en que yo la necesitaba. Y entonces esa ecuación sí es lineal. ¿Me siguen con la idea? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Eso es lo que a veces hace complicada la identificación de las ecuaciones diferenciales en un método de solución. En muchas ocasiones, uno ve una ecuación diferencial que uno dice, no, pero es que eso cómo va a ser lineal si es que yo miro el formato y no se parece en lo más mínimo. Pero entonces llega alguien y le dice, no, pero es que mire que si usted la reescribe de esta forma, ahora sí me quedó lineal. Entonces, en muchas ocasiones hay ecuaciones diferenciales que son lineales, pero que uno no las identifica rápidamente porque no, porque tiene que reescribirla o tiene que manipularla para que sí le quede como una ecuación diferencial lineal. Entonces, y eso es un trabajo que yo quiero, al que yo voy a querer dedicarle mucho tiempo, pero eso quiero hacerlo después, también con las ecuaciones separables. Un ejercicio de identificación, un ejercicio de que yo les pongo una ecuación diferencial o varias ecuaciones diferenciales y yo les digo, díganme si esa ecuación diferencial es lineal o no es lineal. Y muy seguramente sea una ecuación diferencial que puede que sea lineal, pero que tienen que reescribirla y manipularla para que les quede de esa forma. Este es un ejercicio al cual hay que dedicarle tiempo. Yo esperaría dedicar ese tiempo la próxima semana, tanto con las ecuaciones lineales como con las ecuaciones separables. Un ejercicio de identificación. Que ustedes vean una ecuación y digan, ah, esa ecuación se puede escribir como una ecuación lineal o se puede escribir como una ecuación separable.
Por el momento, y con esto nos vamos a la pausa, vamos a trabajar o vamos a continuar teniendo en cuenta la definición. Es decir, vamos a trabajar asumiendo ecuaciones diferenciales que sí se pueden convertir en esta forma. Y la pregunta natural, que es la pregunta que vamos a tratar de responder en la segunda parte de la clase, es, ¿y si yo tengo una ecuación lineal, cómo hago para solucionar esa ecuación diferencial? Tengan en cuenta que hasta el momento lo único que hemos hecho es definir y ejemplificar lo que es una ecuación lineal. Ahora lo que queremos saber es si una ecuación es lineal, ¿cómo hago para solucionarla? Y vamos a discutir un método para solucionar ese tipo de ecuaciones, que es el conocido como el método del factor integrante, que es un método sencillo, pero que requiere cierta atención. Y a eso vamos a dedicar la segunda parte de nuestra sesión de clase. ¿Listo? ¿Bien? ¿No tan bien? Sí, profe, bien. Entonces vámonos a la pausa. Son las 10:50. Vamos a tomarnos 15 minutitos. Volvemos a las 11:05 y continuamos con ese trabajo de resolver o solucionar las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Listo?
Bien, ¿me escuchan? ¿Sí están ahí? Sí, profe. Entonces, tratemos de concretar como las ideas generales de lo que tenemos hasta el momento. Una ecuación diferencial es lineal si se puede escribir por medio de esta estructura. Es decir, si tiene esta forma. P de X y Q de X, estas dos funciones, la que acompaña a la Y la que aparece después del igual, pues pueden ser cualquier función, en teoría, que dependan exclusivamente de la variable X. Pero lo cierto es que siempre debe tener esta forma, siempre debe haber un P de X, ya sea constante o no, puede ser constante, multiplicando a la variable Y tiene que haber una función Q de X que dependa exclusivamente de X, nuevamente, constante o no también, al lado después de la igualdad. Desde ese punto de vista, hay una expresión esencial en las ecuaciones lineales, que es lo que se denomina el factor integrante de esa ecuación diferencial. Esa expresión es muy importante porque a partir de ella podemos plantear las soluciones de la ecuación diferencial correspondiente. En ese sentido, encontrar el factor integrante de la ecuación diferencial es importantísimo para poder resolver la ecuación diferencial. Claro está, siempre y cuando esa ecuación sea lineal. Ese factor integrante se define a partir de esta fórmula. Y vamos a mirar con cuidado qué es o a qué hace referencia esa fórmula que me calcula el factor integrante. Esta fórmula depende de la expresión P de X que yo haya escogido. Es decir, que el factor integrante de una ecuación diferencial se calcula a partir de esta expresión P de X que multiplica a la variable Y en este formato. En ese sentido, una vez identificamos quién es este valor P de X, para calcular el factor integrante, lo que hacemos, y eso es lo que me dice la fórmula, es calcular la integral de esa expresión P de X. Entonces yo tengo mi P de X, que es lo que aparece multiplicando a la Y, le calculo la integral a ese P de X, y una vez le calculo esa integral, lo que hago es tomar E elevado al resultado de esa integral. Es decir, lo que sea que me dé la integral del P de X, yo tomo E, la exponencial clásica, el número E, y lo elevo a esa correspondiente integral ya calculada. Y el resultado de ese proceso de exponenciación es lo que uno llama el factor integrante de la ecuación diferencial. Entonces, para el cálculo del factor integrante hay una serie de pasos. Primero, uno tiene que identificar el P de X, es decir, quién está acompañando a la Y. Luego tiene que calcularle la integral a ese P de X.
y posteriormente debe tomar la e y elevarla a esa integral. Y el resultado de todo ese proceso es lo que uno llama el factor integrante de la ecuación diferencial. No sé si es muy claro el proceso en este momento. Entonces vamos a mirar cómo es la estructura para el cálculo del factor integrante. Y vamos a mirar un ejemplo bastante sencillo con esta ecuación diferencial. Miren que claramente esta ecuación diferencial es lineal. Tengo y' más la expresión que depende de x multiplicada por y igual a la otra expresión que depende de x. Esta expresión que acompaña a la y es lo que llamamos precisamente el p de x, y esta expresión que aparece después del igual es lo que llamaremos el q de x, que ese lo utilizaremos después para solucionar la ecuación diferencial. En este momento, nuestro propósito es encontrar el factor integrante. Y en ese sentido, nosotros, como sabemos, para calcular ese factor integrante necesitamos el p de x. Y en este caso, el p de x es esta expresión que simplemente es igual a 1 sobre x. Y entonces, una vez yo identifico quién es el p de x, le calculo la integral a ese p de x. Dense cuenta cómo aquí entra de lleno la teoría de la integración para poder encontrar el factor integrante. De hecho, pues el mismo nombre del término lo sugiere. Para encontrar el factor integrante, hay que integrar. Y en este caso, lo que hay que integrar es el p de x. Como en este caso el p de x es 1 sobre x, entonces la integral de ese factor integrante es logaritmo natural de x. Ustedes me dirían, pero no debería ser logaritmo natural de x más la constante de integración. En esta fórmula, como esto hace parte de un proceso para solucionar una ecuación diferencial, en este paso no vamos a poner la constante de integración. Creo, pero aquí sí estoy especulando, que si uno le pone la constante de integración no hay problema. Lo que pasa es que ya le queda a uno muy enredado la expresión de ese factor integrante. Pero en este caso, y nosotros lo vamos a manejar así, el factor integrante va a ser esta integral sin la constante de integración. Es decir, simplemente la antiderivada que nos resulte de esa integral. Y entonces, en este caso, el factor integrante es logaritmo natural de x. ¿Sí me siguen hasta acá con el procedimiento? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí siguen ahí? Sí, profe, es claro. Sí, profe. Listo. Y entonces, de acuerdo a la fórmula del factor integrante, lo que nosotros hacemos para calcular ese factor, que la literatura lo llama u de x, no sé por qué la u, eso sí no me lo pregunten en este momento. Ese factor integrante es coger e y elevarlo al resultado de la integral. Como en este caso la integral me dio logaritmo natural de x, entonces el factor integrante me queda e a la logaritmo natural de x. Ese sería el factor integrante de esa ecuación diferencial. Uno puede
y me refiero a este ejemplo en específico, utilizar, porque vamos a utilizar ese factor integrante, utilizar el factor integrante de esta manera que estoy presentando acá. Sin embargo, para efectos de simplificar el proceso que viene a continuación, sí hay que intentar escribir el factor integrante de la manera más sencilla posible. Es decir, esto me da la fórmula del factor integrante, pero yo debo intentar, y esto sí que casi que es una obligación, en la medida de lo posible, simplificar la expresión que resulte. Si no se puede simplificar, pues no se simplifica. Eso sí, o sea, como dirían vulgarmente, ¿de dónde flores si no hay jardín? Si no hay forma de simplificar el factor integrante, pues se deja expresado de esta manera. Pero en este ejemplo particular, este factor integrante se puede simplificar porque hay una propiedad de la exponenciación y de la logaritmación que me dice que e a la logaritmo natural de x es exactamente igual a x. Es parte de esa estructura de la exponenciación y la logaritmación que me dicen que las exponenciales se cancelan con los logaritmos. Entonces, si yo tengo un exponencial elevado a un logaritmo, como en este caso, se cancela la exponencial con el logaritmo y me queda solamente la expresión de acá. Entonces, esta expresión es el factor integrante igual a x para esa ecuación diferencial. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro el procedimiento? ¿Sí me siguen todos? Sí, profe, es claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Yo quiero clarificar que este factor integrante no es todavía la solución de la ecuación diferencial. Por si acaso alguien está pensando en que si esta será la solución o no, esta no es la solución de la ecuación diferencial. Este es un paso que utilizaremos después, un paso muy importante que utilizaremos después para solucionar la correspondiente ecuación diferencial. Por el momento estamos encontrando algo que llamamos el factor integrante. Ya veremos posteriormente para qué se usa ese factor integrante. Quiero ver si la idea es clara. Este es un proceso, digamos que relativamente directo, donde lo máximo que hay que hacer es calcular una integral, pero, más allá de eso, simplemente es aplicar una fórmula y tratar de simplificar. Para estas simplificaciones sí es muy importante que le echen una revisada a las propiedades de la exponenciación, especialmente de la exponenciación, porque aquí siempre aparece una exponencial. Entonces, para simplificar un factor integrante, comúnmente hay que utilizar en algún momento una exponencial. Si se puede simplificar, claro está, vuelvo y repito, no siempre se va a poder, pero en la medida en que se pueda simplificar, es infinitamente mejor hacer la simplificación correspondiente. Quiero que miremos, para ver si es clara la idea, este ejercicio. El ejercicio es hallar o calcular el factor integrante de la siguiente ecuación diferencial lineal. Claramente los factores integrantes son exclusivos de las ecuaciones lineales. Si no es lineal, pues no va a tener factor integrante. Entonces,
esta ecuación diferencial lineal que voy a presentar, la idea es que le encuentren o le calculen el factor integrante. Esto es y' más... Esa me queda de pronto, sí. 1 sobre... Bueno, esto es solo calcular el factor integrante. Por y igual a x a la 4. Miren que para calcular el factor integrante, el valor de la derecha, el q de x, es irrelevante. Nunca lo usamos para calcular el factor integrante. Ese q de x va a ser importante después. Pero por el momento, en el factor integrante, lo que es importante es este p de x. Entonces, por favor, regálenme el factor integrante de esa ecuación diferencial. Si no lo pueden simplificar, no lo simplifiquen por el momento. Déjenlo expresado tal y como lo da la forma. Quién sabe, de pronto sea que no se puedan simplificar. Pero si ven alguna manera válida de simplificar la expresión, entonces en ese caso sí hagan la simplificación. ¿Listo? ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro lo que tienen que hacer? Sí, profe. Listo. 5 minuticos, 7 minuticos para que me calculen ese factor integral.
Profe, Cuéntame. es que ya lo calculé, pero es que tengo una duda. Listo. Si quieres, esperemos 2 minuticos más que los demás terminen de calcularlo y lo comparamos. ¿Te parece? Dos Listo. minuticos. Listo, pues. ¿Cómo están los demás? ¿Bien? ¿Problemas? No, profe, ningún problema. Miremoslo a ver. Entonces, voy a mostrar como los aspectos básicos y me van contando el problema que vayan presentando. El P de X es obvio. En este caso es 1/x². Aquí hay un pequeño comentario para hacer. Cuando la ecuación diferencial ya viene en este formato, encontrar el P de X es inmediato. Pero si, por ejemplo, es de esas ecuaciones que hay que transformar primero para llevarlo a este formato, es en la transformación donde uno ubica el P de X. Me devuelvo a este ejemplo. Si yo tomo esta ecuación diferencial, que es lineal, para convertirla, o mejor dicho, para poder aplicar o para encontrar el factor integrante, yo primero tengo que escribirla de esta forma. Y entonces en este caso, el P de X es esta expresión de acá. Es muy importante que tengan en cuenta eso. El P de X no es este, porque es que esto todavía no está en el formato que necesitamos. Cuando se convierta en el formato, si se puede convertir, claro está, como en este ejemplo, cuando se convierta, es acá donde uno ubica el P de X. Entonces, en este caso, el P de X, si se ve rápidamente, es 1/x². Y hay que calcular esa integral. Y aquí yo quiero ser muy franco. Aquí las integrales van a ser de diversos niveles de dificultad. Es decir, habrá algunos ejemplos de ecuaciones lineales donde la integral del P de X requiera más maquinaria que en otros casos. Entonces es muy importante no perder de vista la importancia de saber integrar en este proceso. Esta integral sería 1/x² de x. ¿Cuánto les dio esa integral? ¿Cuánto da? Menos 1/x, profe. Menos 1/x. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, a partir de eso, el factor integrante es
Simplemente coger g y elevarlo a esa integral. Menos 1 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Algún problema hasta ahí? Sí, profe. Yo tengo ahí es mi pregunta. Yo sabía que es ahí. Me pregunta si se podrá simplificar. Pues, profe, yo la verdad lo dejé en lápiz esa parte, porque es que yo, pues, teniendo en cuenta las propiedades de los exponenciales, yo no sé, no estoy segura si se puede poner 1 sobre e a la x No. sobre sobre e a la 1 sobre x. Ah, sí, O eso sea, sí, para eso sí. quitarle el negativo. Eso sí se puede. Eso se puede Ah, ok. escribir así. Sí, es que Eso eso sí fue se lo que hice y puede. no estaba segura si se podía. Eso se puede. Eso siempre. Porque cuando yo tengo un exponente negativo, yo lo puedo volver positivo bajándolo. Y le puedo quitar el negativo. Pero más allá, esa expresión no se puede simplificar. Déjenme pensar un segundo a ver si se me ocurre algo. Sí, hay algo que uno puede hacer, pero es una forma muy, o sea, no sé qué tan simplificador sea y qué tanto sirva. E a la 1 sobre x se puede escribir como un radical. Se puede escribir como, pero miren el radical tan raro. Esta propiedad les toca revisarla. Se puede escribir como la raíz x de e. Porque, por ejemplo, cuando uno eleva a la 1/2, eso es la raíz cuadrada. Cuando uno eleva a la 1/3, eso es la raíz cúbica. Cuando uno eleva a la 1 sobre algo, ese número de abajo representa la raíz a la que corresponde. Entonces, como en este caso es 1 sobre x, pues eso se puede escribir como raíz de x sobre e. Lo que pasa es que sigue siendo una expresión extraña. Lo que pasa es que sigue siendo una expresión compleja. O sea, no sé qué tanto es una simplificación eso, pero se puede escribir de esa manera. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, claro. Sí, profe. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna inquietud. Entonces, como siempre, ¿alguien me iba a decir algo, perdón? No, no, profe. Listo, pues. Como siempre, no perdamos de vista, es que en matemáticas, bueno, no sé si en otros campos del conocimiento, porque desconozco, pero en matemáticas siempre se corre el riesgo de que cuando uno se centra en la imagen pequeña, uno pierde de vista cuál es el consolidado o el contexto de toda la situación. Este proceso de calcular el factor integrante es un pedazo dentro del gran proceso, que el gran proceso es solucionar la ecuación diferencial. Entonces uno no puede perder de vista que esto que está haciendo este proceso, este subproceso, si queremos llamarlo de esa forma, es parte de una maquinaria más grande, que lo que trata es de solucionar la ecuación diferencial, que ese es el verdadero objetivo de este proceso. En ese sentido, pasa muchas veces, o puede pasar, que uno pueda encontrar o calcular el factor integrante, pero que posteriormente, y ya lo veremos con el proceso que viene a continuación, no sea posible solucionar la ecuación diferencial. Aquí hay muchos matices y esto es como un camino bastante eh, complejo o lleno de obstáculos, por decirlo de alguna forma. Porque uno identifica la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es lineal. Entonces uno dice, bueno, vamos a calcular el factor integral. Pero si, por ejemplo, yo tengo esta integral y no la puedo calcular, se jodió todo el procedimiento, por más que la ecuación sea lineal.
por más que la ecuación sea lineal, si la integral del p de x no se puede calcular, pues no podemos tener el factor integrante. Entonces, hay ecuaciones diferenciales lineales en las cuales no se puede avanzar en el proceso de solución, por lo menos por este método. No sé si haya otro método, o en este momento no tengo presentes otros métodos para estas ecuaciones, pero ese es un proceso que se puede, me disculpan la expresión, que se puede fregar si no puedo calcular esta integral. Ahora, calculo la integral y obtengo el factor integrante. Este factor integrante se va a usar para solucionar la ecuación diferencial. Pero si en el proceso que viene, a pesar de tener el factor integrante, el proceso que se va a mostrar no ofrece ningún resultado, porque el factor integrante resulte muy complicado de manejar, tampoco podemos solucionar la ecuación diferencial. Es decir, esto va como filtrando. Yo tengo mi ecuación diferencial, lo primero es mirar si es lineal. Si es lineal, lo que viene a continuación es calcular el factor integrante. Y si puedo calcular el factor integrante, lo que viene a continuación es utilizarlo para plantear la solución. Pero en cada uno de esos pasos pueden haber obstáculos que me detengan en la solución de la ecuación diferencial. Esto que les estoy diciendo va a adquirir muchísimo más sentido cuando les muestre cómo se soluciona una ecuación diferencial por el método del factor integrante. Aquí tengo otro ejemplo de una ecuación diferencial. Aquí le calculo su factor integrante, calculo la integral del p de x, no hay ningún problema. El factor integrante está aquí y a este sí no le puedo hacer nada. Este factor integrante se queda de esta manera. Es acá donde aparece la manera como se soluciona la ecuación diferencial. Es decir, esto sí es ya la solución de la ecuación diferencial lineal que me hayan propuesto. Quiero que miremos cuidadosamente la fórmula y quiero que miremos un par de ejemplos. Y con eso quisiera cerrar hoy, y en la próxima sesión yo quisiera abordar ejercicios que hagamos entre todos y ejercicios que hagan ustedes de este método o de este tipo de ecuación diferencial. Pero, hoy simplemente voy a mostrar, lo estoy haciendo, cómo se soluciona la ecuación diferencial y vamos a mirar un par de ejemplos. Y con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy. Esto que estoy escribiendo acá, o esto que estoy mostrando acá, perdón, esta es la fórmula para obtener la solución. Miren que en esta fórmula hay dos aspectos centrales. Uno es el u de x, que ese es el factor integrante. Entonces, para aplicar esta fórmula hay que llegar al factor integrante. Y lo otro es el q de x, que no olviden que el q de x es esa parte que va después del igual en la correspondiente ecuación diferencial. Lo que me dice esta fórmula es que la solución, que el y, que no olviden que eso es lo que uno trata de encontrar cuando soluciona una ecuación diferencial, ¿a qué es igual y? El y es igual a un fraccionario donde la parte de abajo es el factor integrante y donde la parte de arriba es la integral del factor integrante multiplicada por el q de x. Entonces vamos a tratar de desgranar esta fórmula antes de mirar las aplicaciones, o mirar los ejemplos, perdón, donde se aplica esta fórmula. Para aplicar esta fórmula, yo primero, vuelvo y repito, debo haber calculado
el factor integrante y luego debo haber multiplicado ese factor integrante por el Q de X. Entonces, esto es una multiplicación. Y luego a esa multiplicación le calculo la integral. Y aquí aparece el otro muro que puede interponerse entre nosotros y la solución. Y es que si la integral que resulta acá no se puede calcular, la solución no se puede obtener. Entonces miren que puede pasar que uno tenga una ecuación diferencial, lineal, y uno dice, bueno, voy a coger el P de X, le voy a calcular la integral, pude calcularle la integral, bueno, entonces tengo el factor integrante, pero llega el momento de aplicar esta última fórmula y no se puede calcular la integral. Entonces, en ese caso, por más que la ecuación sea lineal y por más que tenga un factor integrante, la solución no la podremos obtener. Ese es como un detalle que hay que tener en cuenta. Pero si la integral se puede calcular, el resultado de esta integral se divide por el u de x y esa es la solución de la correspondiente ecuación. No sé si sea más o menos claro en este momento la idea. La idea. Aquí el problema va a estar a la hora de hacer los cálculos. Miren que hay una cantidad de cálculos grandes detrás de esta fórmula. Está el cálculo de la integral del P de X, el cálculo del factor integrante, el cálculo de esta integral. Es decir, esto es toda una maquinaria. Como les decía, el factor integrante es solo una pieza en esa maquinaria. Pero puede ser que por más que hayamos encontrado esa pieza, la maquinaria llegue a fallar si no puedo calcular esta integral final. Pero este sí sería ya el último paso para solucionar la ecuación diferencial. ¿Cómo vamos con la idea? ¿Sí es más o menos clarita la idea? Sí, profe, es clara. Listo. Veamos en un ejemplo la problemática. Entonces miremos esta ecuación diferencial. Creo que ya la teníamos arriba. Y' más 1 sobre x por y igual a x al cuadrado. Voy a volver a ver. Creo que era esta. Sí, esta misma. Y aquí voy a poner, a pesar de que ya lo hicimos, pero lo voy a copiar y pegar aprovechando de las pocas ventajas que tiene esta metodología virtual, y es que pues al dar la clase de esta forma yo puedo pegar, copiar y pegar, entonces eso ayuda y agiliza mucho los procesos. Entonces, esto debería ir antes, no después, sino antes, para que se le vea estructura. Todo esto es el proceso para el cálculo del factor integrante, que ya lo habíamos visto para esta ecuación diferencial. Entonces, hago todo el proceso, integro el P de X, elevo la exponencial, como en este caso se puede simplificar, pues simplifico. Digamos que aquí no hay mayor inconveniente. Y entonces viene la aplicación de la fórmula. Ustedes dirán que son muchas fórmulas para aprenderse, y es cierto hasta cierto punto, pero pues toca hacerlo. Toca por lo menos tener conciencia de cómo es la estructura de la que no me deja solo. Voy a copiar solo este pedacito de esto, para que me deja. No me deja copiar ese pedacito. Apliquemos la fórmula acá. Esta fórmula de acá. O sea, ya tengo el factor integrante, aplicamos la fórmula. Y la fórmula me dice que esto es la integral de x por x al cuadrado
porque u de x me dio x, y porque el q de x es este de acá. Entonces aquí resulta x por x al cuadrado. Ahí simplemente reemplacé la fórmula. Aquí en el denominador va el factor integrante. Quiero que tengan mucho cuidado con esto. El factor integrante de aquí abajo no va dentro de la integral. No va dentro de la integral. Es decir, la integral se calcula arriba y luego de calcular se pone debajo el u de x. Pero la integral es solo del pedacito de arriba. En este caso, la integral surge de manera muy sencilla porque x por x al cuadrado es x al cubo. Y la integral de x al cubo rápidamente es x a la 4 sobre 4. Aquí, en este último paso, sí se pone la constante de integración. Ustedes dirán, pero es que esto a veces parece como arbitrario, a veces como que pone constante, a veces como que no la pone. Yo sé eso. La justificación de eso puede ser bastante teórica y no quiero entrar de lleno en eso. Entonces voy a decirlo simplemente como una instrucción. En este caso particular de este proceso del factor integrante, en esta integral no va la constante de integración. La constante sí se calcula para esta integral final. Y entonces me queda x a la 4 sobre 4 más la constante de integración sobre el factor integrante, el u de x, que es igual a x. Y entonces la solución es y igual a x a la 4 sobre 4 más c sobre esta x de acá. Y ahí solucioné por fin esta ecuación diferencial. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? Sí, profe. ¿Pregunticas? No me quiero ir sin mirar el caso que nos trajo hasta acá. El caso que lanzó todos estos botes al mar para solucionar esa ecuación diferencial. Estoy hablando de la ecuación diferencial y estos ejercicios van para la próxima clase, no los voy a mostrar todavía, para que los miremos y los trabajemos. Quiero que miremos esta ecuación, que fue con la que nosotros arrancamos el día de hoy. Esa ecuación nosotros ya habíamos acordado, esto llamémoslo ejemplo 2. Nosotros ya habíamos acordado que para que fuera o para que se viera como una ecuación lineal, tendría que escribirse de esta forma, y' menos y igual a x. Aquí es donde viene la eterna discusión con los estudiantes, pero es que usted dijo que esto era un más y ahora aparece es un menos. Bueno, ustedes saben que todo menos se puede convertir en un más, simplemente metiéndole un signo negativo. Entonces esto es y' más menos 1 por y igual a x. Y ahora sí tiene la estructura de una ecuación diferencial lineal. Y entonces vamos a nuevamente lanzar nuestros botes para empezar a solucionar esa ecuación diferencial. Y el primer bote que lanzamos es ubicar quién es P de X. En este caso, P de X es igual a menos 1. Y entonces, una vez, no olviden que el P de X puede ser constante. Cuando uno habla de funciones que dependen de X, dentro de esas funciones están incluidas las constantes. Las funciones también se pueden integrar, por ejemplo. Y entonces yo necesito integrar esa función.
necesito integrar SP de X. Entonces, eso me da la integral de -1. Y es de esas preguntas tan sencillas, pero que a veces generan respuestas equivocadas, porque como uno se ha centrado tanto en lo grande, en lo complejo, muchas veces pierde de vista lo sencillo. ¿Alguien sabe cuál es la integral de -1? Menos X, ¿no? Naturalmente. Simplemente -X. Porque la integral de 1 era X, entonces uno puede sacar el menos y le queda -X. Es que a mí me pasa muchas veces que yo pregunto una integral así súper sofisticada y me la resuelven bien y voy y les planteo esta integral y mucha gente dice, uy, profe, pero es que esa sin idea, esa nunca la habíamos visto. Y posiblemente no se había visto porque es una integral que surge casi que automáticamente. La integral de -1 es -X, pues porque la derivada de -X es -1. No perdamos de vista que la integral no es más que una antiderivada. Aquí va sin constante. No olviden ese detalle. Entonces el factor integrante me queda e a la -X. Y eso sí que no se puede simplificar ni por el carajo. Me perdonan la expresión. Aquí no hay manera de simplificar esa expresión. Toca dejarla así. E a la -X no se puede simplificar. No se puede escribir de una manera más sencilla. Miremos si con esa expresión podemos aplicar la fórmula. Me voy a copiar la formulita otra vez. Me gusta tener como mis fórmulas ahí al lado para no desorientarme, bueno, para que no nos desorientemos todos. Y entonces esto me dice que la solución de esta ecuación diferencial es, voy a poner mi fracción, claro que debería copiar más bien solo el formato, pero arriba va la integral del factor integrante, que es e a la -X. ¿Alguien me va a preguntar algo? Por X. X. Aquí abajo va el factor integrante e a la -X. ¿Alguien me iba a preguntar algo hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, clarito, transparente. Sí, profe, está bien. Entonces, el ejercicio que está faltando es calcular esta integral de arriba. Voy a copiar esto. Y entonces, esta es la pregunta. ¿Sabemos cuánto da esa integral? Sí, profe. Ya la habíamos calculado, ¿cierto? Sí. Regálamela, por favor. Es -X por e a la -X menos e, Falta algo. sí, menos e a la -X más c. Por partes, si alguno no lo tiene muy presente el día de hoy. Esta integral sale por partes. Entonces miren cómo aquí uno a veces tiene que utilizar maquinaria un poquitico más fuerte. En este caso la integral sale por partes, la de arriba. Y entonces aquí está la solución de esa ecuación diferencial. Entonces no era separable, no podíamos hacerla por separable, pero a partir del método que hemos discutido, como es una ecuación lineal, podemos resolverla a partir de ese método. ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Todos bien? Sí, profe, por el momento sí. Por el momento es que ya acabamos hoy. Digamos por hoy. Por hoy, Por hoy bien. bien. Ya veremos el martes, ¿sí o no? Es cuando uno se enfrenta con ejercicios y más ejercicios que uno empieza a decir, uy, y esto, y ahí uno empieza a clarificar. Cuando ustedes se encuentran con un ejercicio que no es tan rápido de calcular, es donde más uno se enriquece, porque es ahí donde uno tiene como que empezar a abordar verdaderamente la esencia de los procesos que se están trabajando. Y eso es lo que vamos a hacer el martes. Yo creo que el martes no vamos a discutir nada teórico nuevo. Yo quiero como postergarlo un poquitico, porque es que lo nuevo que me queda faltando son las aplicaciones de estas ecuaciones diferenciales y pues eso quiero abordarlo, digamos que aparte, o sea, quiero que lo hagamos en una clase nueva. Entonces, la clase del martes va a ser de actividades, de ejercicios, de discusiones acerca de este proceso y también posiblemente del proceso de variables separables, para clarificarnos también sobre el proceso de identificación de la solución de las ecuaciones diferenciales. Listo, muchachos, pues esto era todo lo que traía el día de hoy. Si quieren, nos vemos el martes.